Este episodio llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Bueno, para empezar esta inmersión profunda de hoy, me gustaría proponer un experimento visual. Si alguien se imagina mirando una pantalla con un círculo formado por, no sé, docenas de cuadrados verdes, y todos son exactamente del mismo tono, salvo uno que es azul brillante. ¿Vale? El típico test visual. Exacta. Cualquier persona que pasea por la calle y mire esa pantalla, pues señalaría el cuadrado azul en una fracción de segundo. Es que es una obviedad. Pero, y aquí viene lo fuerte, si se le muestra esa misma imagen a un miembro de la tribu Himba en Namibia, ocurre algo bastante desconcertante. Sus ojos miran la pantalla y... hay como un vacío. Les cuesta horrores identificar el cuadrado diferente. Y el motivo detrás de eso, la verdad, rompe absolutamente todos los esquemas sobre cómo entendemos la realidad. Resulta que la tribu Himba no tiene una palabra específica para el color azul en su idioma. ¡Wow! Y la neurociencia nos dice que, al carecer de esa etiqueta lingüística, o sea, de la palabra, su córtex visual directamente no procesa la diferencia cromática con la misma rapidez. Es que me explota la cabeza. Básicamente lo que no se nombra, no se ve. Tal cual. Es un ejemplo biológico brutal de cómo nuestra percepción del mundo físico, que creemos tan objetiva, en realidad está filtrada por construcciones culturales. Y creo que ese es el punto de partida perfecto para el análisis a fondo que traemos hoy. Hoy vamos a destripar el material de El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani, el fundador de Mindvalley. Un material interesantísimo. Sí, totalmente. La misión de hoy es intentar extraer ese código, ese sistema operativo mental que separa una existencia, digamos, ordinaria de una verdaderamente extraordinaria. Vamos a ver cómo la mente se programa con reglas invisibles y cómo acceder a ese código fuente para reescribirlo. Claro, y sin caer en palabrería, yendo a los mecanismos reales de la psicología humana. Porque el argumento central de este autor es que gran parte de lo que consideramos una realidad inmutable es tan maleable como el cuadrado azul de los Himba. Lakhiani divide la experiencia del mundo en dos categorías. Por un lado, tenemos las verdades absolutas, o sea, la gravedad hace que las cosas caigan, el fuego quema, el agua hidrata. Eso es innegable. Sí, la física básica. Exacto. Pero luego, por otro lado, está el espacio cultural. Que el espacio cultural viene a ser el reino de las verdades relativas, ¿no? Cosas que existen pura y exclusivamente porque la humanidad se ha puesto de acuerdo en que existen. Eso es, a través del lenguaje. Claro, el concepto del dinero, por ejemplo, o el matrimonio, o, no sé, la estructura de trabajar 5 días a la semana y la idea de jubilarse a los 65. Todo eso son construcciones puramente imaginarias. Son inventos, totalmente. El problema grave aquí es que operamos en nuestro día a día asumiendo que estas verdades relativas son absolutas. Como si fueran la gravedad. Tal cual. Es como llevar unas gafas de realidad virtual puestas desde la infancia y olvidar por completo que te las puedes quitar. Y esto nos lleva a uno de los conceptos que a mí me parece más divertidos y provocadores del autor, que son las mierdirreglas. O lo que él en inglés llama rules, que viene de bullshit rules. Las mierdirreglas, exacto. Son estas normas del espacio cultural que la sociedad adopta y perpetúa pues por mero contagio social, sin ningún tipo de escrutinio lógico. Un ejemplo clásico que menciona es la creencia ciega de que el único camino para tener éxito es sacar un título universitario tradicional. O esa idea tan arraigada de que hay que sufrir y desgastarse trabajando para merecer ganar dinero. Que son reglas que, a ver, quizás tenían sentido en la era industrial, pero hoy en día operan como un software obsoleto. Y fíjate que Lakhiani cuenta cómo él mismo tuvo que desinstalar ese software de su cabeza, pero a lo bestia. Sí, la historia de Microsoft es de tela. Madre mía, en 1998 estaba trabajando allí, que era el sueño de cualquier joven de la época, pero sentía que estaba siguiendo un guión que había escrito otra persona. ¿Y qué hizo? Porque la solución es de traca. Pues forzó su propio despido. Así de claro. Se puso a jugar a videojuegos descaradamente en su escritorio hasta que, lógicamente, lo echaron. Una medida un poco drástica, la verdad. Yo no lo recomendaría. Pero bueno, terminó viviendo en un estudio minúsculo en Nueva York y separaba su cama de la de su compañero de piso con una cortina de ducha de plástico rosa. Muy glamuroso todo. Sí, muchísimo. Pero esa ruptura con la mierdirregla de mantén un trabajo seguro a toda costa le dio el espacio mental para, años después, fundar Mindvalley. Y el material, la verdad, está lleno de ejemplos de esta especie de disidencia.
El caso de Elon Musk en el 95, por ejemplo. Ah, sí, la historia de Netscape. Entró en las oficinas para pedir trabajo, se sentó en el vestíbulo y nadie le hizo ni caso. Y en lugar de deprimirse y mandar 100 currículums más a otras empresas, pues ignoró esa regla de que necesitas que alguien te contrate para entrar en tecnología y fundó su primera empresa. Zip2, si no me equivoco. Y luego está el caso de Dean Kamen, el inventor del Segway, que a mí me dejó fascinada. Cuenta, cuenta. Pues quería instalar un aerogenerador en su isla privada cerca de Nueva York. Las autoridades le dijeron que no, por una burocracia completamente absurda. ¿Y qué hizo? En lugar de aceptar la regla impuesta, se independizó. Se independizó. Sí, literalmente. Creó la North Dumpling Island, redactó su propia constitución y emitió una moneda que estaba respaldada por el lado de Ben & Jerry's. Madre mía, qué locura. A ver, es una anécdota divertidísimo, pero aquí me vas a permitir que haga de abogado del diablo un momento. Dime. Si todo el mundo empieza a ignorar las reglas sociales y a inventarse países porque le deniegan un permiso, pues la sociedad colapsa. O sea, ¿cómo trazamos la línea entre una regla social útil, como pararse en un semáforo en rojo, y una auténtica mierdirregla? Pues es una muy buena pregunta. El límite se encuentra analizando el mecanismo por el que nos infecta esa regla. El texto identifica 5 vías principales de asimilación. Vale. El adoctrinamiento en la infancia, las figuras de autoridad, nuestra necesidad biológica de pertenecer a la tribu, la prueba social, o sea, hacer algo solo porque los demás lo hacen, y por último, nuestras propias inseguridades internas. Vale, las vías de entrada. ¿Y cómo las filtramos? El autor propone una prueba de fuego muy pragmática. Hay que desechar cualquier regla si cumple 2 criterios. Primero, si asume que el ser humano es inherentemente malo y que necesita ser controlado mediante el miedo. Y segundo, si la única justificación para mantener esa regla es el típico porque siempre se ha hecho así. Claro, el famoso «siempre se ha hecho así». Entonces, siguiendo esa lógica, ¿el semáforo en rojo no es una mierdirregla? Porque su propósito funcional se basa en verdades absolutas, ¿no? Exacto. Se basa en la masa, la velocidad y en evitar que 2 coches colisionen, no en el miedo o en la inseguridad. Sin embargo, la idea de que para tener éxito hay que sufrir sí que se basa en inseguridad y en pura prueba social. Tal cual. Es así, habría que borrarla. Vale, de acuerdo. Supongamos que quien nos escucha logra identificar y borrar estas normas obsoletas de su espacio cultural. Al eliminarlas, lógicamente, queda un vacío enorme en la cabeza. Un vacío que hay que llenar de alguna forma. Exacto. Y según el material, se llena mediante la ingeniería de la conciencia, que empieza por revisar lo que Lakiani llama el hardware de la mente, que son los modelos de realidad, las creencias. Y aquí hay un estudio citado en el texto que a mí me dejó loco, el de las camareras de piso. Ah, sí, un estudio fundamental de la psicóloga Alia Crom. Seleccionaron a 84 camareras de hotel. A ver, limpiar 15 habitaciones al día implica un desgaste físico tremendo. Ya te digo. Sin embargo, cuando les preguntaron, 2/3 de ellas afirmaron que no hacían ejercicio de forma regular. Su modelo de realidad, su creencia, no etiquetaba su trabajo como deporte. Casa correspondían a los de personas totalmente sedentarias. Y luego las investigadoras van y les cambian el modelo de realidad, ¿verdad? Exacto. Les explicaron con mucho detalle cómo fregar o levantar los colchones equivalía a un ejercicio aeróbico intenso y que quemaban un montón de calorías. Y lo fuerte es que un mes después, sin cambiar ni la dieta ni la cantidad de trabajo, resulta que habían perdido peso y su presión arterial había bajado. Y aquí es donde mi intuición choca un poco con la ciencia, te lo confieso. ¿Por qué? Pues porque me cuesta muchísimo creer que la mente sea como una varita mágica. A ver, para bajar de peso necesitas un déficit calórico, un cambio biológico real. ¿Qué mecanismo físico se activa en el cuerpo simplemente por cambiar una creencia en la cabeza? Entiendo el escepticismo, pero la respuesta está en la endocrinología y en el efecto placebo. Cuando el cerebro percibe que una actividad es un ejercicio beneficioso, en lugar de, digamos, un estrés laboral que te agota, cambia completamente. Cambia la química, quieres decir. Exacto. Modula la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés. Y el cortisol está directamente vinculado a la retención de grasa abdominal.
Ah, vale. Y además, hay una parte subconsciente. Al creer que estaban haciendo ejercicio, lo más probable es que estas mujeres modificaran ligeramente su postura, la intensidad de los movimientos o la respiración, optimizando el esfuerzo sin siquiera darse cuenta. Es tremendo. Es el mismo mecanismo del estudio del Dr. Bruce Moseley sobre las cirugías de rodilla, que también aparece en el libro. Ese caso me pareció increíble. Es que Moseley hizo incisiones reales en las rodillas de unos pacientes con osteoartritis severa. Pero, atención, no reparó el cartílago. Simplemente les abrió y les volvió a cerrar la herida. O sea, una cirugía falsa, de mentira. Sí, pero los pacientes creían firmemente que los habían operado de verdad. ¿Y qué pasó? Que sus cerebros anticiparon la curación, liberaron endorfinas y alteraron las vías de inflamación. Meses después, caminaban sin dolor y hasta jugaban al baloncesto, igual que los que se habían recibido la cirugía real. Es que demuestra que la creencia no es solo un pensamiento etéreo por ahí flotando, es una instrucción bioquímica directa al cuerpo. El problema es que esas instrucciones a menudo se crean por accidente, por culpa de lo que el autor llama la máquina creadora de significado. Que es un concepto clave. Desde pequeños, nuestro cerebro necesita predecir el entorno para sobrevivir. Así que observa algo e inmediatamente se inventa una historia para darle sentido. Lakiani cuenta que de joven él se veía a sí mismo como un marginado. Llevaba gafas rotas con celo, tenía acné y se sentía invisible. Su máquina de significado había dictado sentencia. Básicamente era, soy feo y no merezco afecto. Un modelo de realidad muy duro. Pero que se mantuvo así hasta un momento de ruptura en la universidad. Cuenta que durante un baile se armó de valor y en un impulso besó a una chica muy popular que se llamaba Mary. Él estaba casi esperando que le diera una bofetada para confirmar su creencia. Claro, confirmar su modelo de realidad. Exacto. Pero para su sorpresa, ella reaccionó súper bien y le dijo que le resultaba muy atractivo. En ese instante, su máquina de significado tuvo que reescribir todo el código. Su cara no cambió de la noche a la mañana, obviamente. Ya, claro. Pero al cambiar su creencia sobre sí mismo, su postura, su confianza y su forma de actuar se transformaron radicalmente. Y por lo tanto, el mundo empezó a responderle de otra manera. Pero claro, esta máquina de significado no siempre juega a nuestro favor. A veces nos instala, digamos, programas maliciosos que sabotean áreas enteras de nuestra vida. Como pasa con el dinero, que es un tema que a la gente le toca mucho. Totalmente. El texto relata una sesión de hipnosis que tuvo Lakiani con la terapeuta Marisa Peer. A él los negocios le iban bien, pero notaba que tenía como un tope invisible en sus ingresos. Se saboteaba en cuanto llegaba a cierta facturación. Y en la regresión se acordó de un profesor de su infancia, Mr. John, al que admiraba muchísimo. Sí, un hombre brillante y apasionado por enseñar, pero que vivía en la más absoluta pobreza. Exacto. Y la mente infantil de Lakiani unió a puntos e inventó una correlación. Su máquina de significado dijo, vale, ser un gran educador significa sufrir penurias económicas. Y claro, como de adulto él se identificaba como educador en desarrollo personal, su subconsciente le frenaba los ingresos para ser fiel a esa identidad. Es alucinante. Y en el momento en el que desentrañó esa narrativa falsa y separó la idea de la vocación de la idea de la pobreza, sus ingresos se dispararon en cuestión de meses. Es la analogía perfecta de esas aplicaciones del móvil que se quedan abiertas en segundo plano. No las ves, pero te están drenando la batería silenciosamente. Ahora bien, el cerebro lleva décadas aferrado a esto. No vale con decir, pues apaga la aplicación. Como experta, ¿cómo se desactiva esta máquina en la práctica ante creencias tan arraigadas? Pues el material destaca la técnica de Shelley y Morty Lefkoe, que es fascinante. Se basa en un cambio sutil en nuestro lenguaje interno. Cuando ocurre algo negativo, nuestro instinto es preguntar ¿por qué? Si un jefe te ignora un correo, dices ¿por qué me ignora? Y ahí la máquina empieza a inventar. Exacto. Inventa respuestas basadas en tus inseguridades. Porque mi trabajo es malo, porque me van a despedir. El método Lefkoe obliga a detener esa confabulación y a preguntarse qué ha pasado realmente. O sea, te obliga a separar el hecho objetivo de tu propia interpretación. El hecho es que el jefe no ha respondido. Punto. Puede estar reunido, puede haber perdido el móvil o tener el correo colapsado. Eso es, te obliga a reconocer que el significado negativo te lo has inventado tú. Cuando asumes que esa creencia limitante es solo una historia entre 100 posibles y no un hecho objetivo, pues pierde todo su poder emocional. Es el primer paso vital para actualizar el hardware. Vale, entonces tendríamos un hardware limpio. Pero claro, un ordenador buenísimo sin programas instalados, pues es un pisapapeles muy caro.
Para que la máquina funcione necesitamos el software, que aquí serían los sistemas de vida, Los hábitos, rutinas, cómo trabajamos, cómo criamos a los hijos. que casi siempre son sistemas heredados también. Y para ver lo relativo que es esto, el autor documenta su convivencia con la tribu Achuar en la Amazonía ecuatoriana. Ellos no tienen agua potable. O sea, para nosotros el sistema es abrir un grifo, pero para ellos la supervivencia depende de la chicha. Sí, la bebida de raíz de yuca. Pero espera, porque el proceso es tela. Las mujeres mastican la raíz y escupen la pasta en recipientes. Y resulta que una enzima de la saliva fermenta la mezcla y crea un ácido que mata las bacterias del agua del río. O sea, nos puede dar un asco tremendo, pero es un sistema de purificación biológico brutal. Increíble. Y sus sistemas sociales también son de otro nivel. Se levantan todos a las 4 de la mañana, se sientan alrededor del fuego a beber té de guayusa y dedican ese tiempo a compartir y analizar los sueños de esa noche. Madre mía, a las 4 de la mañana. Sí, pero no por esoterismo. Le dan la misma validez al mundo onírico que al mundo real para anticipar problemas o limar tensiones y fortalecer al grupo antes de ir a cazar. O sea, en las empresas pagamos miles de euros por implementar las reuniones de sincronización, las famosas stand-up meetings, y esta gente lleva siglos haciéndolo para su salud psicológica. Tal cual. Y hablando de empresas, el material analiza a Richard Branson. La Gianni le preguntó en su isla privada cómo era capaz de manejar tantas empresas distintas. Y la respuesta de Branson rompe el mito del emprendedor que lo controla todo. Su sistema es de 3 pasos, muy simple. Identificar talento brillante, darles una misión clara y, lo más importante, apartarse del camino. Autonomía total. Exacto. Pasar del control operativo a ser el arquitecto del sistema. Pero claro, cualquier sistema, el de Branson, el de la tribu o el nuestro de ir al gimnasio, se degrada si no se revisa. ¿Cómo sabemos cuándo actualizarlo? Aquí entra el concepto de los valores de referencia no negociables. Fundamentales para no retroceder. Por ejemplo, el autor dice que su valor de referencia físico es poder hacer 50 flexiones en cualquier momento. Si baja de un avión reventado y solo puede hacer 40, saltan las alarmas. El sistema ha fallado y tiene que corregirlo. Pero, a ver, esto suena un poco al típico propósito de Año Nuevo que abandonamos en febrero. Ya. ¿En qué se diferencia psicológicamente un valor de referencia de una meta de toda la vida? La diferencia está en la tensión psicológica. Las metas están en el futuro, tiran de ti hacia adelante. Son útiles, pero si no llegas, te frustras y abandonas. Los valores de referencia operan en el presente. Son tu línea base de defensa. O sea, como caminar por una cuerda floja. La meta es la plataforma al otro lado, que te da dirección. Pero el valor de referencia es la red de seguridad que tienes debajo. No te impulsa, pero te garantiza categóricamente que no te vas a estrellar contra el suelo. Esa es la metáfora perfecta. Se integra en tu identidad. No es un quiero perder kilos, es un no permito que mi grasa corporal suba de este porcentaje. Actúan como termostatos automáticos. Entonces, viendo todo esto, reprogramar tu vida no es magia motivacional, es ingeniería personal. Identificar las mierdas reglas, usar el método Levkoy para no inventar creencias limitantes y fijar valores de referencia no negociables. Exacto. Desmantelar el guión heredado para escribir el tuyo propio. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea flotando para quien nos escucha. En el día a día, si te dejan un mensaje en visto o alguien te mira mal, el cerebro inventa automáticamente que caes mal o que hay conflicto. Pero si el significado es solo una invención neurológica para lidiar con la incertidumbre, ¿qué pasaría si, ante la ambigüedad, decidiéramos inventar el significado más empoderador y compasivo posible? Si todo es una historia inventada, ¿por qué no ser autores de un relato que nos impulse en lugar de uno que nos paralice? Un cambio de perspectiva brutal para aplicar hoy mismo, sin duda. Este episodio llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Hasta la próxima inmersión profunda. Sigamos cuestionando, destilando conocimiento y construyendo nuestro propio camino hacia lo extraordinario.